Lo que la gente le cuenta al gato, alienígenas y ovnis. Cuando tenía unos 3 años, estaba con mi mamá y mi hermana mayor. Los tres estábamos durmiendo en un cuarto y teníamos una cortina en vez de una puerta. De repente en la noche se empieza a ver una luz muy fuerte parecida a un carro, pero no era. Había una ventana que estaba encima de unas escaleras en el segundo piso, por lo que no era un carro. Tuvo que haber sido algo volando o una linterna en un segundo piso, y ningún vecino tenía una casa tan alta. Luego apareció una figura humanoide. Al ser una cortina se veía poco por debajo, pero no se veían sus pies. Estaba como volando de la cintura para arriba, o eran invisibles. Los tres estábamos viendo paralizados del miedo. Este ser estaba frente parado sin hacer nada. Luego la luz desapareció y nos sacamos mucho de onda. Es algo que los tres nos acordamos y solíamos recordarlo muy seguido. No tenemos pruebas, pero sí lo que vimos fue 100% real. Yo fui profesor bastante tiempo. Alguna vez tuve un alumno que decía ser de otro planeta. Él podía contarte detalles muy específicos de su planeta de origen, desde su nombre hasta detalles muy específicos, como lo que comían y cómo lo cosechaban. Él decía que en su planeta hubo una invasión de unos hombres leones. Así lo describía él, lo cual culminó en la destrucción de su planeta y su llegada a la Tierra. Él dice recordar desde el momento en que aparece en la panza de su mamá. Tanto la abuela como la mamá de él han experimentado, o si no, son contacto o avistamientos, casi como si las estuvieran vigilando desde el espacio para ver su crianza. El caso de Travis Walton en EUA. Este leñador, entonces de 22 años, volvía junto con su grupo por una autopista cuando vieron una luz a cierta distancia. Al creer que era un incendio se acercaron, pero notaron que era como un disco a unos 30 metros del suelo. Así que Travis se acercó, pero una intensa luz le rodeó y lo tiró al suelo. Sus compañeros al verlo huyeron en la camioneta en la que viajaban. Cuando ellos volvieron, él había desaparecido. Travis comentaba que estando en esa nave era como una sala donde seres de no más de 1,5 metros de altura, cabezas grandes y calvas, ojos y boca pequeños de color gris, lo estaban analizando. Así que gritó y tomó un objeto con el cual los intentó golpear, pero ellos salieron de la sala. Comentaba que un ser como un ser humano, pero más alto y más musculoso, intentó hablar con él, pero no le entendió nada. Así que Travis observó que había más humanos dentro de la nave, también estaban siendo analizados. Así que después esos seres volvieron y lo atraparon y le colocaron un objeto que lo dejó inconsciente. Al despertarse se encontraba en una carretera observando cómo el ovni despegaba rápidamente. Para él había pasado pocas horas, pero en realidad desapareció por 5 días. Éramos como 10 niños de edades entre 4 y 8 años jugando a los encantados. Yo recuerdo estar en la base, que era un árbol de limón. En eso uno de mis primos dice: "Mira lo que está allá arriba". Uno de los niños dice: "Es un pájaro", otro: "Es un avión", otro: "Es un papalote", y el último dice que es una nube. Me salí de la base y voy viendo un ovni. Mis primos no entendían lo que estaban viendo, pero yo sí, porque mi papá compraba revistas y sabía de su existencia. Cuando lo vi, fue mucha mi sorpresa que grité "un ovni", pero muy fuerte y con temor. Eso hizo que mis primos se asustaran al ver mi cara llena de miedo. Nos metimos todos a la casa de mi tía.
la cual le contamos y salió a verlo y aún estaba ahí arriba de nosotros, no tan alto. Yo creo que el ovni se percató de lo que estábamos viendo, que se fue y era tanta la velocidad que no vimos hacia dónde se fue. Es como si hubiera hecho la teletransportación. Me daba miedo que viniera por mí en la noche. Así que le dije a mis padres que no quería dormir en mi cuarto, ya que tenía una ventana, y me cambiaron a otra que no tenía nada, solamente la puerta. Con los años y viendo información llegué a pensar que tal vez nos estaban vigilando para poder llevarnos, ya que eran unos niños inocentes, sin malicia, sin conocer lo malo de la vida. ¿Con qué propósito nos estaban vigilando? No sé, pero tan cerca es impresionante aún siendo un niño. Esta historia me la contó una conocida de la familia y se me hizo interesante. Esa señora es de un pueblo que se encuentra a las afueras de la Ciudad de México. Cuenta que ella, cuando estaba joven de unos 15 años, solía ir con su hermano mayor a caminar al bosque para tomar fotos, ya que era un pasatiempo que ella tenía. En una ocasión ellos fueron al bosque, pero había una parte que era como un tipo acantilado y ellos estaban casi en la orilla viendo qué tan alto estaba, cuando de pronto vieron que de abajo entre los árboles empezó a subir una tipo esfera de color plateado. No era tan grande, como del tamaño de un balón de fútbol o un poco más grande. La esfera subió hasta donde estaban ellos y se quedó quieta como si estuviera observándolos. Fue mucha la impresión de los dos, sin embargo ella alcanzó a reaccionar y tomó rápido una serie de fotos sin parar. De hecho se acabó todo el rollo. Pasaron unos 2 minutos aproximadamente así. Después la esfera se fue volando hacia arriba y se perdió entre las nubes. Rápidamente se fueron a un local en donde revelaban las fotos en aquel entonces y no comentaron nada, solo que querían las fotos lo antes posible. El señor muy amable les comentó que regresaran mañana mismo, pues no había mucho trabajo y aparte ya conocía a aquella chica. Al día siguiente, cuando les iba a entregar las fotos el señor, casi al momento de entregarle las fotos se puso a verlas y dice que la cara le cambió totalmente, pues ahora el hombre se veía asustado y confundido. Metió las fotos al sobre y les dijo que lo esperaran unos minutos. Cuando el señor salió al frente de nuevo, les dijo que no les podía dar las fotos y que se fuera, y les regresó el dinero que habían pagado. La chica, muy indignada, le empezó a exigir que le diera sus fotos, que eran de ella y no tenía el derecho de quitárselas. El hermano de la chica notó cómo el señor se veía incluso pálido del susto y enojado, tratando de correr sutilmente a la chica e incluso con algo de prisa. No pasó mucho tiempo cuando la policía llegó. El hombre le dio el sobre y así como llegaron, de rápido se fueron, sin decir mucho, sin hacer escándalos, solo fueron por el sobre y se marcharon. La chica seguía enojada, reclamándole al señor, hasta que su hermano que la acompañaba le dijo que ya, por favor, se retiraran, que se estaba poniendo muy fea la cosa. Así que pasaron años y nunca supieron qué fue lo que le tomaron la foto. Solo sabe que estuvo rarísimo que el señor que revelaba las fotos le hablara a la policía para que se llevaran eso. Quizás estaban recolectando evidencia para una investigación más a fondo de casos similares reportados. Dicen que ella no lo sabe, ni su hermano la dejó investigar más, pues a ambos les dio miedo seguir profundizando en el tema. En un rancho vecino salí de cacería con otros 2 amigos. Era de noche y había una ligera lluvia. Veíamos algo que iluminaba un cerro, como si un reflector se tratara. Por un momento creímos que era algún lampareado hacia arriba, pero la luz era demasiado intensa y provenía desde el cielo y daba hacia el cerro. Después varias luces se encendieron y el objeto voló hacia arriba rápidamente. Ahora genuinamente puedo decir que si no crees en la existencia de aliens,
por lo menos ten la certeza de que hay vehículos o naves que rompen toda regla de lo común. Hace como 15 años me dormí hasta tarde y una noche salí al baño. No quise ir al de adentro para no molestar a mis papás. Cuando salí, una luz muy intensa me recibió. Volteo hacia el cielo y veo que es la luna. Un círculo gigantesco, lo más grande que he visto en el cielo, y de color naranja. La verdad no le di mucha importancia porque uno nunca sabe cómo puede estar la luna. Pero al salir del baño me encontré de frente con la luna en su tamaño normal y blanca. En ese momento sentí un escalofrío que al recordarlo vuelvo a experimentar este escalofrío. Siguiendo con la historia, había visto que seguía ahí esa bola inmensa naranja. Corrí a despertar a mi familia, pero tardaron en salir. Yo vigilaba y era tan grande, pero con el tiempo se fue haciendo pequeña que no se alcanzó a ver. Salió mi familia y solo alcanzaron a ver un puntito como si fuera una estrella. La experiencia fue muy impactante para mí. La semana pasada miré hacia el cielo como eso de las 11, cosa que no hago regularmente, y vi un objeto circular como con 4 círculos debajo, como luces pero todo apagado, y se mimetizaba con la oscuridad. La verdad no sentí miedo, pero pienso que ya no se ocultan tanto, debido a que las personas no estamos muy atentas al cielo. O si tomamos video fotos, dirán que sí. Hace muchos años, cuando era un niño, estaba jugando con una cámara que tenía mi papá. Estaba tomando fotos a distintas cosas. En un momento se me ocurrió tomarle fotos a la luna entre las 6 y las 7 de la noche. Después de tomarle unas cuantas fotos, solamente me senté y me quedé mirándola por un buen rato, hasta que de la nada vi un punto blanco acercándose a la luna. Le dio una vuelta completa para después aterrizar. Le hablé a mis papás para que vieran eso, y efectivamente no era mi imaginación. Mi padre tomó la cámara rápidamente y tomó unas cuantas fotos del suceso, pero en las fotos no se veía nada. Yo vi algo hace como 2 años. Yo en ese entonces manifesté verlos. Vi en TikTok cómo, y creo que el video lo bajaron a las semanas. Y ya que me estaba quedando dormida, no pude. Alguien se había metido en mi cabeza. Es tan extraña la sensación, como si tuvieran una máquina. Luego se empezaron a aparecer como a 2 metros de mi cama. Me dijeron algo, pero en otra lengua. No les entendí bien y luego no se querían ir de mi cabeza, hasta que apliqué otro truco de TikTok de no dar permiso y se fueron. Eran como gente de ropa blanca de 1,50 m y 1,70 m. Ese día sí acabé mega cansada y me quedé dormida. Desde junio del 2025 he estado viendo luces en el cielo. Al principio creía que eran aviones o drones, pero estas luces hacen cosas raras que los aviones y drones no hacen. Son luces del tamaño y brillan como una estrella, pero se mueven a diferentes velocidades. Unas van en línea recta y otras en zigzag, como si estuvieran esquivando cosas. Unas van rápido y otras lento. Además se prenden, sueltan un destello blanco y después se apagan. Después vuelven a destellar y se apagan y ya no se vuelven a ver. Me han dicho que deben ser satélites, pero estas luces a veces cambian de dirección. Van en línea recta y después se curvea como en forma de una U y da la vuelta y agarra otra dirección. Muy raro. Tengo entendido que los satélites no hacen eso.
He intentado tomarle videos, pero prácticamente no sale nada por lo lejos que van. También curioso que solo se ven a cierta hora, entre 6 y 7 p.m. Las he buscado más noche y de la madrugada y no se ve nada más que las estrellas. Estas luces las veo casi todos los días en el patio de mi casa, aquí en Hermosillo, Sonora. Justo acabo de ver algo, pero no puedo asegurar exactamente qué era. Bueno, me estaba cepillando los dientes, pero siempre que lo hago doy vueltas por la casa y así. Justo enfrente hay una ventana y la cortina está algo colgada, así que se ve un poco hacia el cielo. Resulta que mientras pasé por ahí alcancé a ver unas 3 luces en el cielo, roja y verde. Fue cosa de un segundo y no pude procesar. En un principio pensé que era un reflejo de las luces navideñas, pero no hay luces así cerca. Me fui a asomar, pero no había nada. Les juro que vi esas luces. Les platico una historia tal cual me la contaron. Hace unos años atrás, entre 3 y 4, mi familia asistió al rancho particular de una tía en el norte de Veracruz, en una zona llamada Ixhuatlán. Fueron mis papás, una de mis hermanas, una tía, 2 primos y mis abuelos, que son 7 personas. Añadimos a esto que en la familia de mi tía son 4 primos adolescentes y mis tíos. Hago énfasis por la cantidad de personas que presenciaron el avistamiento. Bueno, uno de los días que estuvieron ahí llovió mucho, demasiado. Ellos cuentan que era una lluvia torrencial. Incluso temían que se desbordara un río que atravesaba el rancho. Cabe mencionar que es un lugar alejado de la población, y si bien hay vecinos en otros ranchos, quizás el más cercano sea a 3 kilómetros de distancia de su casita. De ahí en fuera solo vacas y monte. Frente a su cabaña está una planicie que termina en unas montañas. Es un paisaje hermoso. Bueno, justo en ese punto, cuando la lluvia estaba en su máximo esplendor, uno de ellos notó luces en el cielo que estaban descendiendo hasta el nivel entre los árboles y el suelo. Era un círculo, según ellos, enorme. Quien se percató le dijo a los demás, y desde la ventana de la sala comenzaron a ver el espectáculo. Un círculo tal cual describen a los platillos voladores se encontraba en la planicie, entre las montañas que estaban de frente y entre la cabaña. Dicho círculo giraba sin parar, se veía girar y que avanzaba hacia ellos. En cada giro desprendió una especie de bola de fuego. Vieron que se acercaba e intentaron grabar, y los teléfonos de todos fallaron. Por alguna razón las cámaras no funcionaban, la electricidad se cortó. Cuentan que al ver que se acercaba y al ser muy corta la distancia comenzaron a entrar en pánico. No se explican si era fuego lo que expulsaba y por qué no se apagaba con la lluvia. Aquellas especies de esferas que caían de su circunferencia, la abuela del miedo comenzó a rezar y se metió debajo de la mesa. Dicen que los primos gritaban desesperados. Los demás intentaban grabar y buscar dónde refugiarse, hasta que de pronto, como si se tratara de una película donde el objeto solo se contrae y desaparece, así lo hizo. Todos estaban impactados. Hasta la fecha cuentan con lujo de detalle lo que sucedió, pero no se explican qué fue aquello que vieron y no pudieron grabar, pero jamás olvidarán. En Anolaima, Colombia, hubo un caso de un señor llamado Arsenio Bermúdez,
ocurrió ya hace bastantes años, en 1969. El señor en ese entonces era solo un niño. Estaba en su finca junto con su familia pasando vacaciones, ya que era julio. En esa finca no había luz eléctrica y tenían la costumbre de salir a mirar las estrellas, ya que era un espectáculo. Mientras hacía eso, el niño Arcesio dice que de repente apareció una luz en un valle cercano a su finca. Lo primero que pensó al ver la iluminación tan próxima a la vivienda era que se trataba de un avión, por lo que decidieron hacer silencio para escuchar el ruido a su paso. Después de un rato no sonó nada y volvió a mirar a la luz que se veía en el cielo y estaba más grande y ahora con movimiento. Siguieron esperando el sonido, pero no se escuchaba nada. El niño llevaba en sus manos una linterna para evitar tropiezos con alguna piedra, y cuando la levantó para iluminar el sitio, coincidió que aquella luz que sobrevolaba la zona se dirigió a la dirección donde estaban sus 3 primos y él. Se vino de frente, tan de frente que quedamos paralizados. El niño llamó a los familiares de él, pues para que vieran lo que él estaba viendo. La luz que dicen ver los familiares del niño y el niño estaban a unos 12 metros de altura. Tenía el tamaño como de un carro y de forma esférica y el exterior como un luminario. Luego los familiares de Arcelio empezaron a entrarse a la finca y luego relatan que el objeto comenzó a moverse lentamente con dirección al norte y su vista quedaba interrumpida por los árboles. Arcelio, intentando ver el objeto con más claridad, corrió hacia un potrero a donde se dirigía la esfera. Y en ese recorrido tenían monos amarrados, y pues el señor Arcelio contaba que los monitos intentaban escapar de donde los tenían. O sea, actuaban anormal, intentando como irse de ese lugar. Luego el aparato descendió y estaba casi en el suelo. Él se quedó 4 minutos observando cómo el objeto volvió a elevarse unos 30 metros sobre su cabeza. Luego, con un chisguete de luz, hizo shop y desapareció. De la nave nunca descendió algo o alguien, dice Arcelio. Desde el momento cuando se encontró de frente con el objeto luminoso, relatan que Arcelio no había podido levantarse de su cama por el desvanecimiento y frío que decía tener. Lo trasladaron a Bogotá, a un hospital donde los médicos lo examinaron a las pocas horas de llegar ahí. Arcelio se fue sin que se conociera alguna enfermedad. Los galenos de la época no sabrían dar una respuesta que explicara la baja temperatura que tenía el niño. Quiero contar lo que a mí me pasó. Mi mamá y yo fuimos a una fiesta a un rancho de mi ciudad. No tengo muchas memorias de eso, pero ya al volver nos echaron un aventón. Veníamos atrás de una camioneta de red lila con más personas a los lados, aproximadamente 5 personas más. Mi mamá me traía cobijada con su chal. Hacía mucho frío y recuerdo cuando ya había pasado un rato. Estábamos en la carretera. Alrededor no se veía nada más que pura niebla. En eso una luz muy grande nos alumbró y todos gritaron. Era una nave grande. Y mi mamá me tapó la cara y ella se agachó para no ver porque tenía la idea de que nos iban a hacer algo. Pero recuerdo cómo todos gritaban y la nave estuvo muy cerca. Podía escuchar sonidos provenientes de ella como si fuera un camión grande. Y de repente se fue volando y todos lo vimos. Mi testigo ya se fue,
pero ojalá algún día alguno de los que venían en esa camioneta pudieran confirmar lo que digo. Fue viniendo de Chichimequillas, en Querétaro. ¿Has tenido alguna historia como esta? Cuéntamela, no importa si es muy corta. La iré poniendo en un próximo video. Lo que la gente le cuenta al gato.